Una operación precisa con un misil hipersónico lanzado contra el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv. Un acto que el movimiento de Yemen, los rebeldes de Yemen, lograron asestar contra la nación hebrea y contra los ataques recientes de Netanyahu sin ninguna justificación. Vamos a ver el siguiente reporte. Tel Aviv en llamas. La madrugada del pasado 27 de diciembre marcó un punto de inflexión en la escalada de tensiones en Oriente Medio. El movimiento Ansarollah, conocido popularmente como los hutíes, anunció con firmeza que su fuerza de misiles había ejecutado un ataque contra el aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv, empleando un misil hipersónico Palestine 2. Según el comunicado oficial del movimiento, el misil alcanzó con éxito su objetivo, desatando caos en el principal centro de conexiones de Israel. Las operaciones aéreas quedaron paralizadas, dejando a miles de pasajeros varados y generando un impacto significativo en la logística del país. Además, el ataque provocó bajas humanas, aunque el gobierno israelí no ha divulgado cifras exactas, lo que alimenta la incertidumbre sobre la magnitud de las pérdidas. Esta acción no fue aislada. Ansarollah también informó un ataque con drones contra la embarcación Santa Úrsula en el mar Arábigo, al este de la isla de Socotra. La justificación fue clara. Esta nave había violado la prohibición de ingresar a puertos controlados por Israel en Palestina. El mensaje político detrás de estos ataques es inequívoco. Yemen, en su condición de nación asediada, se posiciona como un aliado incondicional del pueblo palestino. Para entender la gravedad del incidente en Ben Gurion, es fundamental contextualizar las circunstancias que llevaron a este acto de represalia. Apenas unas horas antes, Israel había bombardeado instalaciones críticas en Yemen, incluyendo el punto de Hodeidah, la base aérea Al-Dulaimi y el aeropuerto internacional de Sanaa. Estos ataques dejaron un saldo de al menos 6 pérdidas humanas y 40 heridos, según cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias en zonas controladas por los hutíes. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles de inmediato. Vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Saludos, Mirelvis. Saludos para ti y para todos los usuarios que nos acompañan el día de hoy en este reporte. Una vez más, el aeropuerto de Ben Gurion, que es el más importante de Israel, se encuentra en crisis, bajo ataque. Es el centro de los ataques, como relatábamos en el video, esta vez por parte del creciente poder hutí y su poderoso misil Palestina 2, del cual incluso ya hemos hablado en otras ocasiones. No es la primera vez que el territorio israelí recibe ataques por parte con este misil, ¿no? Que hemos especificado hemos dado grandes detalles al respecto de él en otras ocasiones. Incluso es una de las grandes sorpresas del poder hutí, que además forma parte de una evolución de lo que ha sido el eje de resistencia y cómo ha venido avanzando en términos militares. Además de esto, según destacan incluso los propios medios occidentales, se trata del segundo ataque. Este ataque al aeropuerto de Ben Gurion sería el segundo ataque de los yemeníes, ataques de impacto durante esta misma semana. Es decir, una importante respuesta por parte de Yemen a los constantes ataques y bueno, y como se menciona en el video, concretamente al último ataque contra su territorio. Sí, es correcto. Y bueno, en primer lugar, observar que este ataque hay que verlo con una perspectiva más amplia, ¿no? Que simplemente el conflicto regional en Oriente Medio, ¿no? Como bien lo dice Nancy, ataque con un misil hipersónico de este calibre, el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv. Bueno, es una respuesta firme a una serie de agresiones por parte del gobierno de Netanyahu y una clara señal
de que las fuerzas regionales de resistencia, es decir, este eje de resistencia, está más que capacitado para poder responder con fuerza, con poder de fuego, y pues llevar a Netanyahu a una presión muy fuerte, aun cuando Yemen es un país que, como todos sabemos, está bajo un asedio, bajo bloqueo. Es decir, lograr golpes como este es una respuesta muy palpable de que ya no son una milicia con pocos recursos, todo lo contrario, se puede determinar ahora que dejó de ser una guerrilla para convertirse en una fuerza militar bastante grande y además con mucho poder de fuego, Nancy. Y como bien lo dices, no es la primera vez que logran dar un golpe a este aeropuerto de vital importancia para Israel y sobre todo para el gobierno de Netanyahu en términos de ingresos, ¿no? Porque golpea duramente toda la actividad de este aeropuerto, toda la logística, y esto implica pérdidas muy grandes a nivel económico para el gobierno de Israel. Sí, sí, es que, como mencionábamos ya anteriormente, Ben Gurión es el principal aeropuerto de Israel. Su paralización, como ya mencionábamos en el video, afecta en términos económicos, específicamente en lo comercial, pero también en lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Este es un aeropuerto que ya viene operando, y nosotros lo hemos hablado aquí, de manera casi muy mermada, entendiendo que desde hace unos meses atrás nosotros lo hemos venido siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con este aeropuerto. Ya desde mediados del año pasado, aerolíneas, incluso afines de Europa, han ido suspendiendo vuelos, y algunas hasta el año que viene y otras simplemente hasta que algún día decidan volverlos a restituir, sin tiempo determinado, sino simplemente suspendieron los vuelos hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la situación del aeropuerto sea compleja en términos de comercio. Este aeropuerto es el que maneja el mayor tráfico de carga aérea de Israel, permitiendo que la importación y la exportación de bienes de alto valor sean por él mismo. O sea, estamos hablando de productos tecnológicos, farmacéuticos, alimentos frescos, productos manufacturados, de todo. Es el principal aeropuerto y es fundamental para el comercio, pero también para el turismo. Que recordemos, eso también lo hemos tocado aquí, el turismo es de gran importancia para Israel y representa nada más y nada menos que el 6% de su PIB. Entonces estás golpeando dos aspectos fundamentales de esto, ¿no? El aeropuerto incluso ha llegado a tener tráfico de 25 millones de pasajeros anuales. Entonces estamos hablando de un golpe muy importante cuando se toca este aeropuerto. Sí, y además que este ataque, por tanto, no debe verse únicamente como un acto de venganza o de agresión, porque esto va mucho más allá. Es un símbolo persistente de la resistencia, del poder de fuego frente a un imperio de ocupación, de opresión, que se ha dedicado a querer justificar ataques a objetivos con población civil. Y esto es muy grave. Sin embargo, pues esta es la acción del gobierno de Netanyahu una y otra vez, atacar a los civiles y atacar objetivos civiles. Y, por supuesto, que ahora, bueno, golpean una parte muy importante para el gobierno de Netanyahu, tanto en términos psicológicos para su población, porque que le toquen el aeropuerto, así sin más, burlando todas las defensas que ya hemos explicado en videos anteriores, como, bueno, Occidente lo había vendido, impacta a nivel psicológico en los propios habitantes, pero además le complica la situación a lo interno a Netanyahu por situaciones como esta, sin hablar, bueno, ya de la pérdida monetaria que significa parar el aeropuerto, pero estos no son los únicos ataques, y ya vamos a hablar de eso, no son los únicos ataques de Yemen. Esta semana asestaron golpes muy fuertes
y muy contundentes, Nancy, lo que implica que, bueno, mientras por algún lado se asoma algunos intentos de negociación de un alto al fuego, por el otro lado, bueno, Netanyahu decidió seguir su escalada, seguir atacando objetivos civiles y ahora desató la respuesta de Yemen, que no es para nada fácil, Nancy. Sí, así es. O sea, es una respuesta importante. De hecho, es como pudiéramos decirlo, como un ojo por ojo, ¿no? Porque ellos atacaron el aeropuerto de la capital de Yemen, de Sanaa, y entonces en respuesta vino este ataque. De hecho, en el propio comunicado de los yemeníes lo dicen. Ellos hablaron de que esto es la respuesta a esos ataques. Pudiera decirse que incluso es una respuesta mucho más comedida con respecto a los ataques que realizó Israel en territorio yemení. Ellos además de eso hablaron de víctimas e hicieron un saldo importante, hablaron de que habían logrado sus objetivos, que habían logrado paralizar las actividades, las pocas actividades que existen en Ben Gurión. Eso es muy importante resaltarlo. No es un aeropuerto que está funcionando a su totalidad, es un aeropuerto que en medio está funcionando. Entonces se logró paralizar las pocas actividades que estaban y también se logró un balance en términos de víctimas para el movimiento Houthi, ¿no? Entonces esto, de acuerdo con el propio comunicado de los hutíes. Por su parte, el gobierno de Israel dijo, ellos habían sacado un comunicado previamente diciendo que ellos habían derribado un misil que se dirigía a su territorio. No nos extraña, esta suele ser la actitud, la conducta del gobierno de Netanyahu. Cuando recibe un golpe importante, ellos lo niegan, no suele ser, eso es una actitud normal. Pero las mentiras se caen cuando incluso la propia DW reporta, citando a medios locales israelíes, lo siguiente, y cito textualmente: el lanzamiento del misil afectó temporalmente a las operaciones del aeropuerto Ben Gurión en 4 vuelos. Ellos lo reducen a 4 vuelos, pero echándole, como decimos aquí, la partida para atrás al gobierno de Israel, dicen que en efecto se lanzó un misil y que en efecto afectó las operaciones del aeropuerto. Así que por más que, como también se dice popularmente, la mentira tiene patas cortas, y eso le pasó a Netanyahu. Sí, es que bajo ningún concepto, o sea, si hablamos utilizando la lógica, ¿no? Si hay un ataque a cualquier aeropuerto en cualquier parte del mundo, lo primero que van a hacer es cerrar el aeropuerto. O sea, es inevitable. O sea, interrumpen el tráfico aéreo, por lo menos hasta hacer un conteo de víctimas, atender a las personas que fallecieron, verificar qué tan grave fue el ataque, hacer, digamos, una revisión de daños, es decir, no van a lanzar un ataque, imagínense ustedes, ataque con misil hipersónico y no van a cerrar el aeropuerto. O sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Por lo cual lo que vemos es que, bueno, siempre Occidente y sobre todo el gobierno de Netanyahu, apoyado por la maquinaria comunicacional estadounidense, intentan siempre minimizar los golpes que asesta la resistencia islámica contra Israel, ¿no? Pero bueno, eso sin duda es simplemente tratar de poner paños húmedos allí para, bueno, hacer control de daños, Nancy, nada más que eso, porque es importante tener en cuenta que nada más con hablar de las consecuencias operativas, de lo que implica la interrupción del tráfico aéreo, bueno, eso es pérdidas millonarias, porque el primer impacto inmediato del ataque es la paralización del tráfico aéreo, sin duda alguna. Y por supuesto que esto afectó todas las operaciones cotidianas de este centro neurálgico de transporte aéreo, porque aquí estamos hablando, como ya Nancy nos explicó, no solamente de
el servicio que se le presta a los usuarios, sino también, bueno, toda la movilización y la logística, ¿no?, que allí se maneja. Entonces, por supuesto, la incapacidad de operar vuelos durante varias horas representa un golpe directo a la infraestructura clave de Israel, y eso es lo que pretenden negar ellos. Sin embargo, en el comunicado, Nancy, pues ellos dicen que todos los objetivos se alcanzaron, absolutamente todos. Sí, sí, ellos, por un lado sale el comunicado de los hutíes, previamente ya desde Tel Aviv habían intentado hacer control de daños diciendo que ellos habían derribado el misil antes de que llegara a territorio israelí, pero llega la prensa y los deja totalmente en evidencia. Su propia prensa, como les digo, es la DW, citando a medios locales de Israel. Su propia prensa dijo, mira, si hubo un impacto, sí se afectaron las actividades. Obviamente ellos minimizan el impacto, pero dejan en evidencia que sí hubo un impacto y que sí llegó el misil. Es así, vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. La aviación israelí justificó sus acciones como medidas preventivas, pero la comunidad internacional ha cuestionado la falta de evidencia concreta que la respalde. El uso de un misil hipersónico por parte de los hutíes marca un hito tecnológico en su capacidad militar. El Palestine 2 no solo es un testimonio de los avances en el armamento balístico del movimiento, sino también un mensaje directo sobre su determinación de defender su soberanía frente a lo que consideran agresiones injustificadas. Estos misiles, capaces de evadir los sistemas de defensa más sofisticados debido a su velocidad y maniobrabilidad, colocan a Israel en una posición vulnerable pese a sus avanzadas defensas, como el sistema cúpula de hierro. El ataque también pone de manifiesto las inconsistencias en la estrategia militar de Benjamín Netanyahu, cuya política de mano dura hacia sus vecinos ha exacerbado las tensiones en la región. La decisión de bombardear instalaciones civiles en Yemen ha sido ampliamente criticada, incluso dentro de Israel, donde sectores de la población cuestionan la efectividad y el costo humano de estas operaciones. En lugar de disuadir, los ataques israelíes han galvanizado a movimientos como Ansarollah, que ahora ven en la escalada militar una única vía para equilibrar las fuerzas. En términos de consecuencias, el impacto del ataque hutí en Tel Aviv es multidimensional. Económicamente, la paralización del aeropuerto Ben Gurion afecta no solo el tráfico de pasajeros, sino también al comercio internacional, ya que Israel depende en gran medida de las conexiones aéreas para sus exportaciones de alta tecnología y bienes de consumo. Políticamente, Netanyahu enfrenta una tormenta interna con opositores que lo acusan de haber provocado el ataque debido a su enfoque belicista. Por otro lado, el ataque subraya la creciente interconexión de los conflictos en Oriente Medio. Lo que comenzó con un enfrentamiento localizado entre Israel y Palestina, ahora involucra a actores regionales como Yemen, ampliando el espectro de la guerra y aumentando las posibilidades de una escalada mayor. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Sí, en esta segunda parte del video se hace referencia a algo que nosotros hemos hecho mucho hincapié desde este espacio y que es importante siempre resaltar. Y es la situación a lo interno, ¿no? Porque esto, además de generar consecuencias palpables en el aeropuerto, en pérdidas económicas, el balance que hemos hecho en el previo, también genera implicaciones que a veces incluso son mucho más complejas para Netanyahu, específicamente a lo interno. Y se relata un poco en el video, ¿no? Netanyahu no tiene, nosotros lo hemos dicho aquí infinidad de veces, Netanyahu no tiene una situación ideal a lo interno, para nada. Los medios hacia afuera, ojo, porque también los medios hacia adentro es otra historia, pero los medios hacia afuera intentan posicionar una idea de un Netanyahu fortalecido, un líder indiscutible en su país y nada más alejado de la realidad. O sea, ni es un líder indiscutible, ni está fortalecido, ni nada que se le parezca. Tiene una situación a lo interno muy compleja, no desde ayer, no desde el año pasado,
tiene mucho tiempo siendo así y cada vez se complica más. Y cosas como la que sucedieron en el aeropuerto de Ben Gurión, lejos de generar lo que pudiera a lo mejor esperarse en otros escenarios, en otros contextos, en otro país, que es la unificación de una base o del pueblo en torno a un líder, sucede totalmente lo contrario. O sea, esto genera todo un mare magnum a lo interno de críticas y de complicaciones de las propias relaciones a lo interno, muy, muy complejo. Nosotros ya les hemos hablado en ocasiones anteriores cómo a lo interno, cada vez que golpea un misil, pareciera que el misil golpea directamente los pocos apoyos que le quedan a Netanyahu, ¿no? Cada vez, y como se cuenta en el video, la crítica es mayor hacia Netanyahu, entendiendo que Netanyahu es la figura que genera esta política hacia afuera de ataques aquí, ataques allá, ataques contra Palestina, ataques contra el Líbano, ataques contra los yemeníes, que al final se traducen en el recrudecimiento de los ataques para la población civil a lo interno de Israel, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve, y lo ve la población, lo ven los líderes y las críticas crecen. Y para entender que esto es así, conectamos con un titular de los propios medios de Israel, del Jerusalem Post, por ejemplo, un titular que decía: los israelíes podrían sufrir las consecuencias de la prolongada campaña contra los hutis en Yemen, según un informe. Eso es nada más por tomar un titular random dentro de la prensa, pero esto es diario, diariamente salen portavoces, marchas, etcétera, que critican y cuestionan toda esta política de agresión hacia lo externo de Netanyahu, que simplemente lo que hace es colocar a la población civil al frente, o así, de hecho, lo ven ellos, es como que ya me estás colocando a mí al frente de los misiles de todo el eje de resistencia. Eso es lo que está generando la política de Netanyahu y es lo que le ha generado resquebrajamientos de la población, de sus apoyos, de su propia cúpula gobernante. Recordemos que recientemente se dio la salida del gabinete de uno de sus ejes fundamentales, que era el ministro de Defensa, por diferencias en este sentido, no en el caso de los Yemen, pero sí en el caso de todo el manejo de la situación con Palestina, por ejemplo. Entonces, no es una situación fácil la que tiene Netanyahu a lo interno, a pesar de que los medios intenten dibujar otra cosa. Sí, es correcto. Y es que incluso, Nancy, esto se ve de manera diaria con las manifestaciones de los propios israelíes protestando contra principalmente el gobierno de Netanyahu, contra Netanyahu. De hecho, el día de hoy hay una manifestación, o hubo una manifestación de familiares de los prisioneros israelíes y le lanzan un mensaje a Donald Trump que debe rechazar cualquier acuerdo con Netanyahu. Los familiares de los prisioneros están exigiendo la rápida conclusión del intercambio de prisioneros a Netanyahu, una fuerte manifestación. Incluso uno de los padres de los soldados capturados, estamos hablando del señor Niron Cohen, se dirigió al presidente de los Estados Unidos dentro de esta manifestación. Esto es una publicación de propios medios internos. Esto no es publicación de medios pro Palestina, ¿no? Esos son propios medios internos de la nación hebrea. Y dice este señor: Netanyahu está tratando de engañarnos y de engañarlo. No acepte ni contribuya a una sentencia de muerte para el resto de los prisioneros. Proponga fin a la guerra. O sea, declaraciones de el padre de uno de los soldados capturados
Fíjense cómo lo que estamos conversando y lo que hemos venido conversando en videos anteriores, a lo interno Netanyahu tiene una situación muy caldeada, porque la gente ya está cansada de las mismas acciones belicistas que contribuyen pues al sufrimiento de los propios habitantes de la nación hebrea. Y ya están cansados porque en años anteriores, bueno, se vendía el tema de que, bueno, era impenetrable la cúpula de ayer, ¿no? Pero ahora con cada ataque que asesta la resistencia islámica, porque no es solamente Yemen, también hemos hablado de ataques extremadamente poderosos, por ejemplo, de la resistencia libanesa, de la propia Irán, es decir, no es solamente Yemen, y con cada ataque, pues las ciudades atacadas y estos habitantes que al principio se sentían muy seguros, ahora están viviendo los estragos de la guerra. Situación económica grave, ciudades que están cayendo bajo el fuego de los enemigos, ya Netanyahu no puede ofrecer una seguridad impenetrable y por lo tanto, bueno, comienzan las fracturas internas y parte de lo que dice Nancy es esto, titulares como este, familiares enardecidos saliendo a manifestar y exigiéndole a Donald Trump que no contribuya con la muerte de más prisioneros y trate de poner fin a ese conflicto, ¿no? Y además, Nancy, también está el hecho concreto de que las fuerzas de Yemen, además del ataque al aeropuerto, también hizo ataques con otros objetivos, con drones, y además de eso derribó un avión estadounidense, que de eso vamos a hablar en el tercer bloque. Vamos a ver la última parte de nuestro video y entonces hacemos las conclusiones finales. La reacción internacional, aunque tibia hasta ahora, podría inclinarse hacia una condena más enérgica contra las acciones israelíes, especialmente si se confirman las acusaciones de que sus bombardeos en Yemen violaron el derecho internacional. En este complejo tablero geopolítico, Ansarollah emerge no solo como un movimiento de resistencia, sino como un actor militar capaz de alterar el equilibrio del poder en la región. Su apoyo declarado a Palestina y su capacidad para ejecutar ataques de alta precisión son recordatorios de que las alianzas en Oriente Medio son fluidas y que la soberanía, para algunos, no es negociable. Por otra parte, la dimensión diplomática también cobra relevancia. Las potencias occidentales tradicionalmente alineadas con Israel podrían verse obligadas a reconsiderar su postura si los costos políticos y humanitarios de apoyar incondicionalmente a Netanyahu comienzan a pesar más que los beneficios geoestratégicos. Al mismo tiempo, los hutíes buscan consolidar alianzas con potencias como Irán y reforzar su imagen con un movimiento de resistencia que opera no solo en defensa propia, sino también en solidaridad con el pueblo palestino. La escalada en Oriente Medio, lejos de reducirse, parece encaminarse hacia una fase más peligrosa. El ataque al aeropuerto Ben Gurion es un recordatorio brutal de cómo incluso los centros neurálgicos de las naciones más poderosas pueden ser vulnerables ante enemigos determinados. La pregunta que queda en el aire es si las políticas de Netanyahu basadas en la confrontación constante están llevando a Israel hacia una mayor seguridad o, por el contrario, hacia un abismo de conflicto sin retorno. Consideraciones finales, Nancy, ¿qué nos tienes? Sí, la pregunta con la que cerraba esta tercera parte del video, ¿no? De si más bien estas políticas no están llevando a Israel a un conflicto sin retorno. Creo que es la misma pregunta que se hace todos los civiles a lo interno de Israel, ¿no? Tú hablabas en el segmento pasado de los familiares de los cautivos son los que más protestan. Esa sección de la población protesta casi que todas las semanas. Eso no lo vas a ver en un medio occidental común. La verdad, y llama mucho la atención, es que
cuando tú quieres buscar información real de lo que está sucediendo a lo interno, tienes que buscar fuentes a lo interno de ese país porque no lo vas a encontrar en ningún medio occidental donde la gente suele buscar información, CNN, DW, eso no lo vas a ver allí. La verdad, y que es muy dramático además para el propio Netanyahu, es que tienes que irte a los medios, a lo interno de Israel para poder ver todas esas reales fricciones que existen a lo interno. Ojo, esto no quiere decir que la prensa a lo interno de Israel esté en contra de él, no, sino que ellos mismos están tan divididos que tú lo puedes evidenciar en la prensa, no puedes evidenciar todo eso que está sucediendo. Y es tan así que incluso llama la atención como la crisis es por todos lados, que hay una noticia que está ahorita en el tablero a lo interno de Israel y tiene que ver con cómo se complica la situación por todos los costados. Se supone que este 30 de diciembre Netanyahu le tocaba comparecer a los tribunales, pero resulta que no va a comparecer porque salió de repente en las noticias que va a ser operado el día 29. El día 29 Netanyahu va a ser operado de una complicación con la próstata que surgió en los medios esta semana. Interesante. Pero además de esto, destaca la propia prensa de Israel, y cito textualmente, hasta ahora no se han emitido notificaciones sobre la salud del primer ministro. Esto lo dice la prensa de Israel. Hasta ahora no se han emitido notificaciones sobre la salud del primer ministro. Lo que sabe todo el mundo es que lo van a operar el día 29, que tenía que presentarse ante los tribunales el 30, pero que no se va a presentar porque resulta que lo van a operar de la próstata el 29. Entonces, te podrás imaginar la cantidad de teorías que están saliendo en este momento en los medios en general. Da cuenta de cómo está la situación a lo interno, pero es una situación que tú solo vas a evidenciar revisando las fuentes de la prensa interna, porque resulta que la prensa, lo externo, lo protege sobremanera, ¿no? Entonces, esto nos explica un poco cómo está la situación al respecto y a lo interno de Israel. Sí, es así. De hecho, en la propia prensa interna reseñan un ataque a la base aérea de Israel, Nevatim, con misil balístico Palestina 2. Igualmente, Nancy, las Fuerzas Armadas yemeníes anuncian el ataque a la base aérea afiliada a la ocupación israelí en la región del Negev, al sur de la Palestina ocupada, con un misil balístico hipersónico Palestina 2 que alcanzó con éxito sus objetivos. Esta fue una declaración de las Fuerzas Armadas de Yemen sobre el ataque a la base aérea, y además esto fue confirmado por la prensa interna. Es una operación que presentó la propia Fuerzas Armadas de Yemen como una victoria contundente contra la opresión del pueblo palestino. Esto, amigos de Prensa Alternativa, ustedes no lo van a ver en ningún medio occidental. Hay que buscar muy a lo interno para poder verificar los comunicados y poder contrastar, ¿no?, lo que dice la prensa interna de Israel con lo que dicen los comunicados de ya sea las Fuerzas Armadas o de los rebeldes. Igualmente, amigos de Prensa Alternativa, este ataque a la base aérea fue el día de ayer 28, y además los medios israelíes, el sitio web israelí Walla, dice que el jefe de Estado Mayor ordenó preparativos para ampliar la guerra en la Franja de Gaza para aumentar la presión militar. Imagínense ustedes, para aumentar la presión militar. O sea, este señor quiere acabar con Medio Oriente, ¿no? En el quirófano, se supone. Y según, mira la locura, Nancy, sale que supuestamente va a someterse a una operación, pero por el otro lado está
ordenando aumentar la agresión, aumentar los ataques. Es algo jalado de los cabellos, amigos de Prensa Alternativa. Además, también se reseñó que las fuerzas yemeníes derribaron un avión estadounidense MQ-9 con un misil tierra-aire en la gobernación de Al-Baidad. Las Fuerzas Armadas de Yemen anunciaron el derribo de este avión mientras realizaban unas misiones en el espacio aéreo de la gobernación de Al-Baidad. Inmediatamente vieron que este avión estaba haciendo una misión hostil y se encargaron de derribarlo. Anunciaron que esta es la 13ª operación de derribo de este tipo que ha realizado las fuerzas de Armadas de Yemen durante los últimos meses. Imagínense ustedes, cosas como esta, de derribo de aviones estadounidenses, familiares de los prisioneros protestando, haciéndoles llamados a Donald Trump, ataques al aeropuerto con sus víctimas, con los saldos, con todo lo que implica. Esto ustedes no lo van a conseguir en la prensa occidental, amigos de Prensa Alternativa. Hay que ponerse a investigar para poder conseguir y ver qué es lo que realmente está pasando a lo interno. Y con situaciones como esta, con la respuesta yemení que ha sido implacable, entonces estos señores ahora dicen que están haciendo los preparativos para ampliar la guerra en la Franja de Gaza para aumentar la presión militar. Una completa locura, Nancy. Sí, o sea, todo junto así, cuando tú lees todas las noticias, tú dices, pero ¿por qué es esto? ¿Quién me está engañando? Porque parece increíble que como conversábamos ahorita, un primer ministro que se dirige al quirófano por unas complicaciones serias en la próstata, porque según los informes dice que es que le van a extirpar la próstata al señor. Entonces, con esas complicaciones y tú lo que estás es buscando, porque días previos, o sea, yo creo que estaba saliendo como el comunicado de que tenía complicaciones médicas y al mismo tiempo él estaba amenazando a los yemení. Y entonces después sale esto que nos estás planteando. Entonces uno dice, caramba, ni con una operación para esto, ¿no? O sea, se supone que hay complicaciones de salud, pero entonces es lo que te decía anteriormente, empiezan a llover las teorías al respecto de las complicaciones de salud y que no se sepa nada y etcétera. Pero bueno, dejando esto un poco de lado y volviendo al tema del bombardeo yemení, yo quería comentar una cosa que ha venido surgiendo en medios, ¿no? Y que tiene que ver, recordemos que este bombardeo a Ben Gurión se realiza, incluso los hutíes lo colocan en su comunicado, en respuesta al ataque de Israel hacia Yemen esta misma semana. Correcto. Ni siquiera tienen la misma comparación, porque Israel atacó el aeropuerto de la ciudad capital, el puerto de Al-Hodeya y varias centrales eléctricas de gran importancia. Pero además de esto dejó saldo en bajas, muertos reales, heridos, etcétera. O sea, hubo un impacto mayor y la respuesta de Yemen fue, que pudo haber sido mayor, fue centrarse en un punto estratégico como es el aeropuerto de Ben Gurión. Esto hubiese pasado por debajo de la mesa, como suele suceder, si no hubiese generado una complicación, si no hubiese sucedido algo en específico en el aeropuerto de Saná. Y es que quien estaba presente en el aeropuerto de Saná, nada más y nada menos que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Ampliamente conocido, antes era muy desconocido, luego de la pandemia ampliamente conocido por todo el mundo. Creo que todo el mundo sabe quién es el señor Tedros Adhanom. Resulta que cuando sucede esto, se informa, había personal, yo recuerdo haberlo leído en los propios medios,
había personal de la OMS en el aeropuerto, pero poco a poco empiezan a salir videos y empieza a salir una gran cantidad de información y resulta que no es personal de la OMS, es nada más y nada menos que su propio director que estaba presente en el momento del ataque en el aeropuerto y que además le tocó salir corriendo porque primero se da la información de que había personal. Luego se informa, bueno, era el director general, pero además empiezan a salir videos del propio director de la OMS corriendo con todo su personal a lo interno del aeropuerto en medio de todo el ataque, ¿no? Entonces, algo que hubiese en principio no hubiese generado mayor respuesta a nivel internacional porque sabemos cuál es el doble rasero, resulta que al final termina respondiendo hasta el propio Antonio Guterres, ¿no? Con una declaración de esas tibias que él suele hacer, pero la termina haciendo producto del contexto, ¿no? Él termina diciendo, denuncia la escalada de las hostilidades entre Israel y los hutíes y califica de especialmente alarmante los ataques al aeropuerto de Saná. Le tocó salir a hablar entendiendo que estaba el señor ahí, si no, no hubiese salido a hablar. Pero además de las declaraciones de Guterres, habla el propio Tedros, que estaba en la sala de pasajeros del aeropuerto, nada más y nada menos. Y resulta que él dice, cuando estábamos a punto de embarcar en nuestro vuelo desde Sana, el aeropuerto fue bombardeado por aire. Detalló que la torre de control del tráfico aéreo de la sala de embarque y la pista resultaron dañados. Además de esto, resultó herido personal de la propia OMS que fue retirado para recibir tratamiento en Jordania. Lograron sacarlos hacia Jordania y les toca recibir tratamiento allí. Pero ellos mismos, el propio personal de la OMS da declaraciones al respecto del impacto real. Y le toca al señor Antonio Guterres responder a algo que a lo mejor si no hubiese estado presente el director general de la OMS, no hubiese habido declaraciones. Pero esto además pone en evidencia otra cosa, y es que no solamente que se está atacando una instalación civil, sino que además hay personal de la ONU a lo interno, el propio director general de la OMS, y al régimen de Netanyahu no le importa, bombardea, porque no vamos a venir a creer nosotros aquí que no se tenía conocimiento de esta situación, entendiendo que una de las cosas que fue a hacer es a negociar. Él estaba, según las propias informaciones de la prensa occidental, él estaba en una misión para negociar la liberación de detenidos, evaluar situación sanitaria y humanitaria. Cuando se hacen este tipo de misiones, generalmente se avisa en la región para que se tenga conocimiento de esto, sobre todo en el caso del gobierno de Tel Aviv. Entonces, es mucho más delicado esto, porque no solamente es una instalación civil, ojo, que ya es una línea roja, sino que además de esto, había personal de la ONU de ese nivel en estas instalaciones y no les importó, atacaron igualmente. Entonces, vemos cómo poco a poco se va escalando, se van atravesando todas las líneas rojas de manera preocupante realmente. Sí, es parte de lo que incluso el propio comunicado de las fuerzas yemení usan, ¿no? Para justificar los recientes ataques a la nación hebrea. Es precisamente esto, el régimen de Netanyahu ha iniciado una nueva escalada, unos nuevos ataques, nuevas agresiones contra objetivos civiles, no contra objetivo militar, ni contra objetivo hacia el eje de resistencia, ni mucho menos. Es simplemente atacar objetivos civiles, lo que causó mucho daño y por supuesto no le importa en absoluto, bueno, si ha bombardeado hospitales, Nancy. No esperemos menos del régimen de Netanyahu. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, veremos entonces cómo va a terminar esta escalada en este año 2024. Ya sabemos que Netanyahu dio la orden para intensificar este conflicto en la Franja de Gaza. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta del eje de resistencia en su conjunto,
porque esto no es un hecho aislado de cada grupo de combatientes, sino esto es un eje completo que está luchando contra Netanyahu y contra los intereses occidentales en Oriente Medio. Vamos a ver entonces cuál va a ser la respuesta de Netanyahu, si se atreverán a responder los ataques yemení y cómo va a quedar entonces este conflicto en Medio Oriente para finalizar el año, ¿no? Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, a comentarlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer poder estar acá con ustedes y conversar todos estos temas, traer la actualización de lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial. Recuerde, por favor, compartir, darle me gusta, activar la campanita y suscribirse a nuestro canal, a nuestra comunidad. No me quiero ir sin antes reiterar un feliz año para todos. Espero que pues todos los pasen en familia, en unidad, con amor, con estabilidad, pidiendo bendiciones para ustedes, para sus familiares y bueno, nos vamos a ver entonces ya para el año 2025, Nancy. Sí, así es, nos veremos el próximo año, los esperamos aquí como siempre, deseamos que pasen un muy feliz año y nos vemos en la próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, nuevamente mil gracias por acompañarnos y nos vemos en el 2025.